Y la verdad que viendo los cortes que llevamos ya, os puedo decir que prácticamente me cuesta el mismo trabajo cortarlo que me costó el primero, ¿vale? Ahí tenéis. Vamos a ver la goma, después que ya hemos, porque la goma es más, se tiende más a estrujarse en vez de cortar, ya que hemos hecho varios cortes, a ver qué sucede. A ver si notamos un desgaste con respecto a los... Nada, no hay ningún tipo de esfuerzo. La goma la corta perfectamente. Hola Frida, buenas. Hola, Eh, bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Nos vamos a PowerPoint y presento. Muy bien, entonces hoy vamos a empezar con la hidroxiapatita. No habíamos visto la hidroxiapatita, ¿verdad? Porque últimamente ya con tantas, con tantos días de vacaciones se me pierde, pero creo que no. Entonces, la hidroxiapatita fue introducida por el señor Tiselius, el mismo que inventó la electroforesis. Bueno, no inventó la electroforesis, sino los aparatos de electroforesis, que la base para los aparatos de electroforesis que usamos nosotros, los inventó el señor Tiselius y lo publicó en su tesis doctoral. Pero la hidroxiapatita también la estuvo utilizando porque se dedicó mucho a purificar proteínas Tiselius y dijo que él fue el primero que dijo que era un buen soporte para hacer cromatografía. Después, un señor Bernardi, en Métodos en Enzimología, volúmenes 22 y 27, hizo, bueno, juntó a mucha gente que usaba, que hacía cromatografía en hidroxiapatita y trató de hacer una serie de organizar sistemáticamente lo que se sabía en esos años de cromatografía en hidroxiapatita. Y dicen, pues la hidroxiapatita tiene un nombre simpaticón, parece como es una patita hidroxilada. Entonces, ¿se imaginan una patita hidroxilada? ¿Cómo sería una patita hidroxilada? Con OHs, entonces podríamos decirle que es la patita borracha o algo así, pero no. La hidroxiapatita es una sal que todos tenemos en el cuerpo. Nuestros dientes y huesos son hidroxiapatita depositada por los osteocitos.
toma calcio y hace un cristal, un cristal de fosfato de calcio, pero hidroxilado, o sea, con OHs por ahí. Aquí tenemos una foto más o menos de polvo de hidroxiapatita. Y su fórmula mínima es calcio 10, calcio 10, fosfato 6, 10 calcios, 6 fosfatos y 2 OHs. En un arreglo reticular bastante insoluble. Que, bueno, si lo ponemos mucho tiempo en ácido, lo podemos, se puede romper. En ácido, por ejemplo, clorhídrico, sulfúrico concentrado, lo podemos deshacer, o también en álcali concentrado en hidróxido de sodio 10 molar o más de 10 molar, o en líquido, el líquido para destapacaños, también podemos hacer que se haga un poco aguado. Pero si por ejemplo nada más servimos los huesos, o sea, tomamos huesos de res, por ejemplo, los limpiamos bien, después los servimos mucho tiempo, los partimos para que salga el tuétano, los seguimos, cambiamos de agua y los volvemos a hervir hasta que ya no salga ni grasita ni gelatina, y después los molemos, tendríamos un polvo de hidroxiapatita. Entonces, la hidroxiapatita se une selectivamente a las proteínas ácidas y básicas de diferente manera. De diferente manera. Por ejemplo, en esta diapositiva A es una proteína básica, o sea, tiene grupos amino libres, derivados de lisinas, argininas o histidinas, y entonces generalmente, bueno, pHs neutros y un poco alcalinos, es básica. Y B es una proteína ácida, y cada una se une de manera diferente a la hidroxiapatita. Entonces, el triángulo indica un enlace de coordinación o covalente coordinado. Vean, estos dos carboxilos pueden hacer un enlace de coordinación con estos calcios, o sea, 2 carboxilos por un calcio. El calcio es más 2. Y entonces cada carboxilo puede estar pegado a uno, a otro calcio, dependiendo de dónde estén los calcios y dónde estén los COHs, y en cada calcio va a haber 2 COHs que pueden estar intercambiándose entre un calcio y otro, y estos intercambios de enlace hacen que este enlace sea mucho más fuerte que un enlace iónico normal. Es un enlace de coordinación que está en cercanía y en fuerza entre el enlace iónico, que está, digamos, bastante lejano, aunque si los tratamos de alejar mucho, se acercan, pero no están compartiendo nubes electrónicas. En cambio, tampoco comparten nubes electrónicas, pero sí como que deslocalizan los enlaces, y entonces se hace algo ahí deslocalizado, aunque todavía pero sin intercambiar electrones. Entonces esto es eh, iónico, pero se le llama covalente coordinado. Eh, los dobles paréntesis indican repulsión. Entonces los COOHs se repelen con los fosfatos. Pero si ponemos fosfato de sodio, aquí podríamos poner fosfato de sodio, como amortiguador o como una sal de base, entonces el sodio puede meterse entre estos dos, porque tiene enlaces positivos, en la carga positiva, y aminorar el rechazo. Del otro lado, en la positiva, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueve esto? No te muevas.
En la proteína positiva hace enlaces iónicos, ajá, fuertes de los fosfatos con los grupos amino, ¿sí? Entonces están los fosfatos unidos con grupos amino iónicamente. Y si ponemos amortiguador de fosfatos, vean aquí sí está este fosfato en verde, que acá debería estar el sodio también en verde. El fosfato eh, hace una interacciones con el calcio, ¿sí? Y evita el rechazo de los otros grupos amino, ¿sí? Entonces, casi siempre la, eh, la cromatografía en hidroxiapatita se hace con al menos entre 1 y 10 milimolar de buffer de fosfato para correrla, ¿sí? Para que tanto las proteínas ácidas como las básicas queden perfectamente bien pegadas a la resina. Y entonces, para disociar, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, igual A es básica, B es ácida, y los enlaces, más bien, para disociar selectivamente de la hidroxiapatita, podemos hacer un gradiente de cloruro de sodio, ¿sí? Ponemos más cloruro de sodio. Igual que en la cromatografía de intercambio iónico. Entonces, al subir la concentración de iones sodio y cloro, los cloros se asocian con el calcio, el cloro también recubre al grupo amino, uh-huh. Los sodios recubren iónicamente a los grupos fosfato y hacen que pues después de pasar química. entonces la sal, los iones salinos recubren a la hidroxiapatita y hacen que se despeguen los iones positivos de las proteínas. Entonces, con un gradiente de cloruro de sodio podemos liberar a las proteínas básicas, uh-huh. Pero el cloruro de sodio no es capaz de romper el enlace covalente coordinado de los carboxilos con el calcio. Entonces, con un gradiente de cloruro de sodio, podemos sacar a las proteínas alcalinas o básicas. Y para sacar a las básicas, para sacar a las ácidas, perdón, tenemos que hacer un gradiente de otra sal. Este gradiente de sal va a ser de fosfato. O sea, aquí vamos a pasar del mínimo fosfato que teníamos al principio para favorecer el pegamiento. Ahora vamos a poner un gradiente de fosfato de sodio. Uh-huh. Na2PO4. ¿Sí? Así, y entonces hacemos un gradiente. Uh-huh. Y el fosfato sí logra romper el enlace coordinado del carboxilo con el calcio y las proteínas salen. Ajá. Entonces, aquí hay otro esquema de ¿cómo se llama? De las interacciones ¿cómo se llama? De las interacciones que puede hacer las proteínas con la hidroxiapatita. O sea, estos de acá es la hidroxiapatita y
Y entonces vamos a ver más específicamente qué interacciones hace. Entonces, el amino con el calcio, que es repulsivo, y el amino con el fosfato, ¿sí? Entonces aquí funciona como un intercambiador iónico, ¿sí? Intercambiador iónico, ¿sí? Aquí hay atracción, acá arriba hay repulsión. Entonces, otra manera es enlaces de coordinación o grupos de afinidad a metal, de carboxilo a metal, que es el que hace el enlace de coordinación. Entonces, es una interacción más fuerte. Vean cómo está aquí. Afinidad a metal es mucho más fuerte. ¿Ah? Y tenemos aquí repulsión. Y también la hidroxiapatita se une muy fuertemente a los grupos fosfato del DNA, ¿sí? También con esta unión a metal. El calcio, para los que no pasaron bien química orgánica, digo, química general, el calcio es un metal. Ajá. Sodio es un metal, el calcio también es un metal. Ajá. Entonces, esta afinidad a metal es un enlace de coordinación muy fuerte que no se rompe fácilmente, a menos que subamos mucho el fosfato. Ven que como es fosfato, Dios mío, aquí está. Como los fosfatos del DNA se unen, ajá, muy fuerte al calcio, igual que los carboxilos, fosfato libre es capaz de romper esta interacción. ¿Sí? Muchas de las columnitas que se usan purificar el DNA de PCR y otras cosas, son disquitos de hidroxiapatita, ajá, y la primera solución donde se lava el DNA tiene bastante cloruro de sodio, uh-huh, donde las proteínas quedan muy solubles y se lava varias veces y después la solución para despegar ya el fragmento purificado de DNA es una solución más alta en grupos fosfatos, ¿sí? Bueno, un amortiguador de fosfatos. Entonces, vean aquí que cómo es la unión de una IgG, ajá, la capacidad de unión de una columna de hidroxiapatita, uh-huh, contra la concentración del fosfato y el pH, ¿sí? Este es pH y esta es la concentración de fosfatos. Uh-huh. Entonces vean cómo a 0% de fosfato, la unión es muy alta. Ajá. De la IgG. Otras proteínas que son menos, que tienen menos básicos, su unión puede ser más baja. Por eso, pero bueno, aquí con 1% todavía es bastante alta la de cualquier proteína y la de la de la IgG también. Entonces, a 10 milimolar ya baja la unión, a 20 baja más y cada vez baja mucho, ya a 50 milimolar. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hace esto? Algo le muevo y se pasa aquí. Entonces, a 50 milimolar ya tiene menos de 10% de unión de la IgG. O sea, ya casi está totalmente, ya no se pega. Ajá. Ahora, ¿cómo varía la unión de las proteínas con el pH? O sea, la del fosfato es fácil. Más fosfato, las proteínas todas se van
se van despegando de la hidroxiapatita. Ujú. Ahora, con el pH, ¿cómo cambia la, la unión? O sea, es cómo se cargan las proteínas, ¿sí? Entonces, vean, a pH 6,5 tenemos aquí 3 proteínas. Ujú. Tenemos IgG humana en azul clarito, una IgG quimérica en naranja rojo y una IgG de ratón en azul fuerte. Entonces, ¿qué le pasa a estas, cuál es el comportamiento? Pues es completamente diferente, ¿sí? La IgG humana, ajá, se pega a la columna, ajá, a pH 6,5 solamente 15 miligramos por mililitro, mientras que de la de ratón, la quimérica 25 y de ratón hasta 34. Ujú. Después a pH 7, la humana sube casi a 25, la de ratón baja a 28 y la quimérica subió hasta 33, ¿sí? Y el pH 7,5, ¿sí? De ratón baja hasta menos de 20%, bueno, 20 miligramos por mililitro, la quimérica baja a menos de 25 y la humana sube hasta arriba de 30, casi, bueno, 30, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la secuencia de las proteínas hace que proteínas muy parecidas estructuralmente tengan una unión muy diferente al, a la columna de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, esto es importante porque la hidroxiapatita se usa mucho para purificar anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos que venden la mayoría de bueno, la mayoría de los anticuerpos que se venden para para Western blot o para inmunofluorescencia o para cualquiera de las inmunotécnicas que se usan mucho en el laboratorio, que son muy específicas, se purifican con hidroxiapatita, ¿sí? Hacen una purificación con hidroxiapatita y, por ejemplo, aquí, conociendo los resultados de esta gráfica, podemos hacer algunas técnicas para purificar, porque aquí, ¿qué se ve? Esta DNA quimérica, ¿alguien sabe qué es una quimera? Chicas, chicos, Combinación de ambas. combinación de ambas. Bueno, la quimérica IgG sí es combinación de ambas. O sea, los TNAs, los anticuerpos monoclonales, generalmente es una mezcla entre IgGs de ratón con humanos para tener que tengan lo mejor de ambos mundos y o sea, la producción viene de una mieloma de ratón, la producción, digamos, inmortal, no para toda la vida, sino siempre que se cuide la clona, va a producir el anticuerpo monoclonal, puede ser muchos años, 50, 100 años de producción, si se cuida la clona, pero el anticuerpo, la mayor parte de ese anticuerpo es humano, para que no haya reacciones a veces, eh, ¿cómo se llama? Reacciones antigénicas la IgG, y entonces muchos anticuerpos monoclonales son quiméricos, ¿no? Entonces, ahí podemos separar lo humano de lo quimérico de lo de ratón, y bueno, se usa mucho para estas cosas, ¿no? Con estos resultados podemos hacer un esquema de purificación
de las IgGs. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver algunos protocolos de purificación con hidroxiapatita para IgG. Y bueno, ahorita vemos cuáles son, porque no me acuerdo si puse los 4. Entonces, el protocolo para IgG es tener una hidroxiapatita cerámica. Eso me falta una diapositiva que antes tenía, pero no sé dónde quedó, en donde la hidroxiapatita se puede ser en polvito como la vimos, o una hidroxiapatita cerámica. O sea, ¿qué es esto de cerámica? Bueno, la hidroxiapatita se mezcla con algún otro sistema que haga que se pegue, ¿sí? Como barro, ¿sí? O sí, con una especie de barro. Pero del barro que se usa para hacer las ollas y cosas así, blanco, como para hacer porcelana. Entonces se hace, ¿cómo se llama? Se bate mucho, se le meten mucho aire y se hacen columnas, ¿ya? Y después se pone a cocer. Entonces se pone en hornos y se hace una piedra, o sea, como si fuera una pieza de cerámica, pero esta pieza de cerámica se mete en un tubo, se compacta y después, como es muy porosa, deja pasar el líquido, pero hay interacciones con las proteínas y las retiene y sirve perfectamente bien. Algunas no son muy largas, sino son más bien pequeñitas, como cilindros pequeños y anchos para que tengan un diámetro muy grande, una superficie también grande y el flujo pueda ser más rápido, ¿sí? Entonces, si tenemos una hidroxiapatita, cerámica de hidroxiapatita con para cromatografía, equilibramos la columna con 10 volúmenes de buffer A, que sería 10 milimolar de fosfato, pH 6,5. ¿Sí? Después se carga la muestra clarificada en buffer que contiene 5 milimolar de fosfato pH 5. La muestra, ¿qué va a ser? Pues puede ser suero de sangre, por eso ya está clarificado, o líquido acítico. Algunos anticuerpos monoclonales se producen dentro del ratoncito, dentro de un ratoncito, se inyecta en la cavidad abdominal la línea celular que produce el anticuerpo monoclonal y entonces se reproduce dentro de su coloniza ahí y eh, pues la cavidad abdominal, los mesenterios y la superficie del hígado y los riñones, ahí se quedan y entonces empiezan a multiplicarse y a producir un líquido que están produciendo el anticuerpo. Entonces después se le pica al ratoncito el vientre, se saca y el líquido que está ahí, y eso se puede hacer 2 o 3 veces antes de que se muera el ratoncito, y ese líquido se llama líquido acítico o líquido de ascitis, con ese C. Entonces se tiene que centrifugar para quitar todas las células, y a eso se le llama clarificación. Algunas personas también lo pasan por algún filtro milipor de 0.45, 0.22 micras, y eso es la muestra clarificada. La sangre se le hace lo mismo, se deja cuajar, se deja hacer el trombo, se saca sangre, se seca hacer el trombo. Si se tiene un palito de palito de madera, se mete el palito de madera y se saca el trombo pegado a la madera, se centrifuga las células que queden ahí y después el suero se puede filtrar y eso ya se mete a la columna diluido con el buffer de fosfato 5 milimolar pH 6,5. Después se lava la columna con buffer A,
de 10 milimolar de buffer fosfato, varios volúmenes de columna, y después se eluye la columna con buffer B y un gradiente lineal de de 0 a 2 molar de cloro de sodio pH 6,5. Entonces, con el amortiguador 10 milimolar de fosfato de sodio, el gradiente es de 0 a 2 molar de cloro de sodio. Ajá. Después, para limpiar, son 5, esto se hace en 20 volúmenes de columna. Después, 5 volúmenes de columna con buffer C, que es 500 milimolar de pH, de fosfato de potasio, para quitar todo lo que lo que se quedó pegado, y después sanitizar la columna o sea, limpiar la columna con 5 volúmenes de NaOH 1 molar. Ese es el protocolo para IgG. Entonces, si quieren purificar IgG, es muy fácil, ya sea si es ¿cómo se llama? De ratón o de humano, de sangre o de líquido acético. Aquí está la técnica. Después, para plásmidos Una pregunta, sí, antes de los plásmidos. Ajá. En este caso, por ejemplo, ¿en qué paso nos queda ya purificado el IgG? O sea, ¿queda fuera de la columna? sí, fuera de la columna, en Ujú. este gradiente Ah, ok. de 0 a 2. Ahorita vamos a ver unas gráficas, Ah, unos ok. cromatogramas, sí. Perfecto, Pero perfecto. aquí, en este paso, es la purificación real. Mm, Entonces, pegamos todo, como el IgG es una alcalina, ujú. entonces debe salir ahí en ese gradiente muy bonito, ya purificado. Y después sacamos todo lo que no haya quedado pegado. ¿Mm? Ok, perfecto. Ajá, sí. ¿Este protocolo también funciona para los otros tipos de anticuerpos? No, este es especial para IgG. Tal vez funcione también para IgM, pero no, definitivamente no funciona para ni IgA. O sea, IgG e IgM sí funcionan porque son iguales estructuralmente, pero IgM están como 6 IgGs pegadas formando como un rosetón. Entonces tienen las mismas características de secuencia, pero IgA, IgM, no, IgA, IgE, ¿y cuál lo trae? Eh, para IgA y IgE no sirve porque tienen otras, o sea, no tienen exactamente habría que modificarlo un poco para que diera, ¿sí? Hay que buscar exactamente, pero este es especialmente para IgG, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a irnos más rápido con los protocolos. El protocolo 3 para plásmidos, también con hidroxiapatita cerámica. Este es 10 volúmenes de columna con buffer de 10 milimolar de fosfato y 1 milimolar de EDTA. Este EDTA se le pone para que no haya calcio y las nucleasas no estén activas y no se coman nuestro DNA. Entonces, vean cómo ahora cargamos la muestra clarificada en amortiguador que tenga 0.5 molar de cloro de sodio. O sea, es el mismo molar 10 milimolar, pH 7 o pH 8 puede ser, pero con 0.5 molar de cloro de sodio. Con 0.5 molar de cloro de sodio, la mayoría de las proteínas ya deben estar fuera. Se lava con 5 volúmenes de columna con el mismo amortiguador, 10 milimolar de fosfato, 1 milimolar de TAPH 7, y después con en 20 volúmenes de columna, un gradiente lineal de 0 a 0.4 milimolar
de fosfato de sodio. Ujú. Ajá. Con RTA, pH 7. Ujú. Después para lavar la solución otra vez vean cómo se pone 10 milimolar de fosfato y se limpia con 1 molar de cloruro de sodio, 5 volúmenes. 1 molar de cloruro de sodio. ¿Ven? Entonces esta hidroxiapatita es muy, muy buena. Muchas veces la usamos sin saber, porque muchos de los kits tienen esto y nada más nos dicen, ¿cómo se llama? Solución A, póngale aquí, ponga la solución B, pásela, centrifúguela, no sé qué, ponga el ave con solución a otra, centrifuga otra vez, cambie tubo, ahora sí le pone 100 microlitros, centrifugue y ahí está su DNA. Bueno, pues no sabemos qué hacemos, pero si estudian esto ya saben qué están haciendo. Ahora para las proteínas ácidas. Para las proteínas ácidas, pues, otra vez se equilibra con 10 volúmenes de buffer A, que aquí es 5 milimolar de fosfato, pH 6,8. Después se clarifica, bueno, más bien, se inyecta la proteína clarificada, igual con el mismo amortiguador. Se lava con otros 5 volúmenes de buffer A con 5 milimolar de fosfato. Después hay un gradiente de fosfato. Oh, que las arañas pintas. Un gradiente de fosfato, gradiente de fosfato de 5 a 500 milimolar de fosfato. Y ahí es donde van a empezar a salir las proteínas ácidas. Se lava con 5 volúmenes de 500 milimolar de fosfato y se limpia para quitar cualquier cosa que pudiera haber quedado con 1 milimolar, 5 volúmenes de 1 milimolar de hidróxido de sodio. Entonces, el protocolo tiene varios pasos iguales, como la sanitización, ¿sí? Y hay que equilibrar con 10 volúmenes de columna y dependiendo de qué tipo de proteína, pues se pueden hacer los gradientes, ¿no? Subiendo el fosfato un poquito para que salgan las proteínas, primero las alcalinas y después las básicas, o si sabemos que nada más hay muchas proteínas alcalinas, sacarlas primero con un gradiente de cloruro de sodio y después ya a sacar las otras con el gradiente de fosfato, o nada más sin gradiente si no nos interesan esas otras proteínas. Vamos a ver algunos cromatogramas. Entonces, en este cromatograma tenemos, vamos a poner aquí de rojo el gradiente, vean, aquí no sube la concentración, ¿sí? De cloruro de sodio, y aquí sube la concentración de cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Bueno. Entonces, ahora vamos a ponerle otro colorcito. Hidróxido de sodio, ¿no? De cloruro de sodio, perdón, cloruro de sodio. Sí, no es hidróxido de sodio porque si no lo matamos. Bueno, Sí. lo limpiamos. Perdón, sí, en efecto fue Es cloruro de sodio. Ok. Sí, es cloruro de sodio. Perdón. No, regresa. Bueno, entonces cambiamos de color. Color de pluma, ahora va a ser un azul. Entonces tenemos esta primera, esta que voy a pintar de azul, es una cromatografía que se hizo cargando la columna con 1 milimolar
de fosfato, ¿sí? Con 1 milimolar de fosfato. Ajá. Entonces, ¿qué me pueden decir de esta primera cromatografía? O sea, inyectamos nuestra muestra y cómo es nuestro pico de proteína no retenida. Pues hay una gran cantidad de proteína no retenida, que sería esta cosa azul, ¿no? Que estoy pintando aquí. Ajá, baja la densidad óptica y cuando empezamos a poner cloro de sodio, salen las primeras proteínas, ajá, que ya estaban pegadas, pero que se despegan rápidamente, o sea, poco alcalinas, y después, en un segundo pico, vienen las proteínas alcalinas. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo? Todos están Aquí, de acuerdo. pregunta aquí. ¿La primera es de nuestra proteína, de la mezcla de proteica completa o solo es la proteína retenida? No, el primero es la proteína no retenida. Ah, ok, la primera que sale. Sí, Ujú. esta de aquí es la proteína no retenida. Ok. Ajá. O sea, siempre en intercambio iónico y en hidroxiapatita, bueno, en cualquier columna, el primer pico es la proteína que no se retuvo, ¿sí? Que se fue con el frente del solvente. Ajá. Y en este caso podemos ver que ¿cómo se llama? Que en cuando empieza el gradiente, ¿sí? Unos minutitos después, empieza a salir una proteína. Ahora, cambiemos de color. Ándale. Color de pluma. Ahora vamos a ponerle un fucsia. Ujú. Entonces, esta que voy a hacer es este de aquí va a ser con fosfato, ujú, 50 milimolar. ¿Qué pasa cuando ponemos fosfato 50 milimolar? A ver, ¿qué pasó con esto? Todo esto es la proteína no retenida. Ujú. ¿Qué pasó? Aumentó, ¿no? Aumentó, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué aumentó? A ver, alguien. Sí, Aumenta por el cambio que tenemos con el calcio, ¿no? no, el fosfato. Sí, por eso. Con el O sea, fosfato. pero la hidroxiapatita tiene el calcio. Entonces, si metemos el fosfato en el buffer, obviamente se va a despegar, bueno, se va a ir todo lo que no se va a pegar, ¿no? Dentro de la columna. Justamente, o sea, disminuimos la capacidad de la columna de retener proteínas. Y entonces por eso salen proteínas, o sea, tenemos proteínas no retenidas. O sea, todas estas proteínas que estaban en esta primera joroba, ahora ya no las vamos a tener. ¿Sí? Ya salía, no dejamos que se pegaran a la columna, viene aquí esta y ahora nuestro pico sale limpio ya con una contaminación mucho mejor. Esta es digamos, una cromatografía de IgG también, ¿sí? Entonces, Con esta gráfica. Por ejemplo, en esta, una sí, pregunta. En la primera parte, por ejemplo, se establece, ya ve que se hace como se pone tablas, ahora sí que arriba, ¿no? sí. Y luego se reduce drásticamente. ¿Eso es porque sale el buffer de la columna junto con todas las proteínas? ¿Sale en No, ilusión? no entiendo qué Ajá. pregunta. La primera,
Ajá, ¿Este esa. pico de aquí? Ajá, ese de ahí, el fuchsia, Ajá. todo lo que marca arriba y se reduce drásticamente es cuando sale el buffer de la columna junto con las proteínas. ¿Cómo cuando se reduce? No, aquí empieza, aquí tenemos 0 y de repente empieza a subir, ahí empieza a salir. O sea, Ujú. el buffer siempre sale, pero aquí sale acompañado de proteínas. Aquí lo recortamos, pero esto subiría hasta Ah, arriba, ¿no? Haciendo ok. un pico, pero como aquí pusimos una raya, entonces pues se ve ahí como atorado, ¿no? Ah, ok, ok. Si lo Esa era mi pudiéramos duda. hacer más chiquito. Sí, no, es un pico normal, ahí se Ujú. ve cortado y, o sea, como aplastado para que no todo lo de la derecha se haga chiquito. Sí, 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 ahí sí, lo sí. cortamos y ya, ¿no? Pero Ah, ok. esto iría hasta arriba y bajaría. Y también el azul iría más arriba y bajaría. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, que por qué se cortaba ahí la gráfica como Ah, no, es por efecto, nada más es por... por practicidad. Sí, está bien. Sí, 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 gracias. Bueno, entonces, sí, o sea, con fosfato dejamos de pegar cosas y podemos encontrar una concentración en donde nuestra proteína se quede pegada y ya quedó. Ujú. Vean aquí, este, aquí tenemos, también cosas parecidas, pero aquí tenemos el rojo es el gradiente. Ujú. Y a 5 molar de fosfato, la proteína tarda más en salir, ajá, y nos hace un pico más chaparrito, ajá, y más ancho. A 10 milimolar, ajá, a 10 milimolar, ajá, tenemos un pico más levantado y menos ancho, ajá. Y este componente todavía se tarda bastante en salir. ¿Sí? Y a 15 milimolar, ujú, nuestro pico de IgG se hace muy alto, o sea, muy alto y mucho más delgado, pero este componente, ajá, que es la proteína A, eh, se pega un poco a nuestra IgG. O sea, aquí tenemos una doble purificación. La proteína A muchas veces se usa como primer paso de purificación de anticuerpos. O sea, la proteína A específicamente captura, captura anticuerpos, ¿sí? La reacción FC de los anticuerpos la captura la proteína A y entonces ya la podemos tener ahí. Si la tenemos fijada en una columna, pues ya lo sacamos y salen limpios. Pero si tenemos nada más proteína A y lo que hacemos es como una precipitación, o sea, tenemos proteína A, anticuerpos, hacemos una unión y con un poquito de polietilenglicol que le pongamos, esa gran macromolécula que se forma entre los anticuerpos y la proteína A, que todos están pegados unos con otros, se va al fondo para separar la proteína A del anticuerpo, pues se mete en hidroxiapatita y recuperamos nuestra proteína A por un lado. Oh, que las arañas pintas. Aquí. Y nuestra IgG aquí y nuestra proteína A por este otro lado, ¿sí? Entonces, dependiendo si después tienen un concentrador que no le haga daño a la IgG, podemos utilizar donde realmente, aunque nos diluye más nuestro anticuerpo, pero nos separa completamente a la proteína A. Este, si no tenemos un concentrador, pero queremos todavía separarlo bien, lo podemos hacer a 10 milimolar
O si tenemos un concentrador, lo hacemos a 15, o si la queremos bien concentrada, pues la hacemos aquí en y bueno, si tenemos cuidado, no se nos contaminará mucho con este otro. Ujú. Entonces, esto quiere decir, bueno, que esto se acerque a esto, quiere decir que hay una tendencia a la disminución de la resolución cuando ponemos más fosfato, pero también hay una tendencia a disminuir la dilución de nuestra proteína. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre dilución y resolución. Si nada más tenemos las dos proteínas, podemos hacerlo muy bien, pero si tenemos más, podemos hacerlo a menos concentración, aunque, o sea, como en el anterior, ajá, que tenemos una buena separación sin problema, ¿no? Esta otra es para elusión de esperma de salmón. El esperma de salmón pasado por jeringas para que esté en pedazos muy chiquititos se usa mucho bueno, se usaba mucho antes para precipitar fragmentos de DNA que estaban en muy poquita cantidad. Por ejemplo, a veces no había PCR, se hacía un marcaje del DNA con, con nucleótidos marcados con fósforo radioactivo y pues en lugar de hacer 30 ciclos o 25 ciclos de amplificación y que todo el DNA estuviera fuertemente marcado, pues se hacía un solo ciclo, ajá, y se esperaba pues que se marcara lo más posible y después para recuperar eso que estaba marcado se le ponía un poquito de más de esperma de salmón y entonces ya se hacía la técnica de precipitar ese DNA. Entonces, así también eh, se, se, mm, se podía, bueno, se favorecía el rendimiento de la recuperación del DNA marcado. Entonces aquí tenemos unas cromatografías de esperma de salmón. Shared quiere decir cortado así mecánicamente. Entonces podemos ver que aquí cambiamos de 10 milimolar, el gradiente va de 10 milimolar de fosfato a 0.8 molar de fosfato. Uh-huh. Y la concentración de cloro de sodio va de 0 a 1 molar de cloro de sodio. Vean cómo aquí tenemos con el mismo gradiente, aquí tenemos esta zona de contaminación que entre más cloro de sodio vamos poniendo, pues son proteínas y cosas básicas que dejan de pegarse en la columna y tenemos un buen pico. Ajá. A más cloro de sodio, también el pico se hace un poco más ancho y más chaparrito. Entonces siempre tenemos que buscar cuál es la concentración óptima de cloro de sodio y fosfato para que tengamos una excelente cromatografía de hidroxiapatita. Con hidroxiapatita se pueden purificar un montón de cosas. Eh, y es una técnica realmente poderosa, en específica, pero muy poderosa. Lo único malo es que para cada cosa, bueno, para muchas cosas hay ya protocolos bien establecidos, pero a veces si uno quiere una proteína en especial, a veces hay que echarle muchas ganas y unas 3 o 4 semanas de trabajo arduo para encontrar cuáles son las condiciones óptimas de la hidroxiapatita, ¿sí? Entonces esto ya lo vimos. Ok, entonces nada más esto.
Justamente. La HA, hidroxiapatita, tiene poco poder de absorción de moléculas de masa molecular baja, como nucleótidos, sales y aminoácidos. Entonces, si tenemos ese tipo de contaminación, con intercambio iónico se pegan y aquí no se pegan, ¿sí? Definitivamente quedan fuera. Entonces purificamos de nuestras macromoléculas, ya sea DNA o proteínas o RNA también, rápidamente de todo lo que sea de bajo peso molecular. Es relativamente incompresible el polvo, o sea, nunca se nos va a tapar una columna a menos que la entacemos nosotros mucho. Y además, la cerámica ya está muy bien, o sea, tiene una ingeniería muy buena para tener poros muy grandes y aunque que no se tapan fácilmente y que se destapan fácilmente. O sea, el lavado con hidróxido de sodio lo aguanta bastante bien. Uno, y el hidróxido de sodio prácticamente disuelve todo. Entonces, es fácilmente lavable, limpiable y se hacen muchas cosas. Se pueden trabajar también en lotes, o sea, el polvito sin empacar se trabaja aparte, pesan una cantidad en tubitos Eppendorf, cada uno lo pueden poner lavar con una cantidad de fosfato a pH diferentes, con cantidades de variables de cloruro de sodio. Entonces pueden hacer toda una batería de cosas de pH, fosfato y cloruro de sodio, ¿sí? O sea, gradientes de todas en tubitos, ¿ya? Y su proteína la ponen en cada uno. Hay en algunos libros, hay tablas que dicen, pues pongan tales y tales concentraciones, tales de pH, de fosfato y de cloruro de sodio. Ponga su proteína en cada uno, agítelos una hora, centrifugue, tome el sobrenadante, haga electroforesis o mida actividad enzimática y dependiendo de dónde sale la proteína y dónde no, entonces se sacan conclusiones. Eso no lo vamos a ver porque es bastante tiempo de análisis pero si a alguien le interesa, me dice y le paso el libro donde viene eso. Y las variantes cerámicas son muy fáciles de trabajar, no se compactan, se lavan fácilmente y son muy resistentes. Preguntas sobre la hidroxiapatita. Varias, creo. Las Aparte que de sean que, de... aparte de que, obviamente, digo, la tenemos en los huesos la mayoría de los animales. Ajá. eh, ¿Es extraída o es sintetizada? No, hay minas de hidroxiapatita. Ah, órale. Ok. Sí, sí, sí. No sé, la mayoría no se prepara de huesos. Yo Ujú. les digo que ustedes la pueden preparar de huesos si es que tienen algunos huesos por ahí y necesitan, pero la que venden viene de minas de hidroxiapatita. Hay lugares donde hay hidroxiapatita y se saca, igual que hay minas de yeso Sí, como hay minas de sal y así, hay minas de y de sal. hidroxiapatita. Ok, Sí, ok. exactamente. Otra pregunta que tenía yo, ¿le puedes regresar a las diapositivas? Digo, ¿A sí, a las cuál? gráficas. Esa, Sí, ahí. esta. En esta y en la anterior, sí tenía una duda yo con respecto a la concentración de los fosfatos. Sí debe, o sea, sí en algún momento debo de aumentar la concentración para poder hacer la relación entre la molaridad del cloruro de sodio y el fosfato, ¿no? Para poder tener menos yo ruido en las gráficas y Sí, menos contaminación. Ok. sí, sí, Ok. sí. Mm, y había otra pregunta que yo tenía en la anterior, porque creo que Ujú. no se ve, pero en la anterior, ajá, justo, la línea roja es la concentración directa de cloruro de sodio, ¿verdad? De cloruro de sodio, sí. Ah, ok. Entonces, como se va reteniendo, va aumentando la concentración conforme al tiempo.
Sí, Ah, sí, ok. sí, sí. O sea, el gradiente es aumentar. O sea, eso lo va a hacer el cromatógrafo. Bueno, lo podemos hacer, o sea, se ponen dos vasos que Ujú. se ponen en un tercero y se dejan gotear ahí. Y entonces, no, 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 no. Un vaso, o Ujú. sea, sí son dos vasos, uno arriba y otro abajo. Entonces se deja gotear el de arriba hacia abajo y el de abajo se le pone una mosquita y otra vez hacia abajo. Entonces, lo primero que sale es la concentración de abajo. Ah, ok. Pero conforme pasa el tiempo, pues va cayendo más de arriba y se va concentrando cada vez más. Ok. Entonces, lo segundo va siendo un poquito más concentrado, más, hasta que pues llegamos, se acaba lo de abajo y sigue cayendo de arriba a la concentración máxima y entonces llegamos a la concentración máxima, ¿no? Ok. Entonces, ese es un formador de gradientes. Entonces, esto solito se puede hacer y se puede poner todo unido en una. Ahora, les voy a enseñar también, en eso en electroforesis tengo unas diapositivas donde se hacen gradientes. Ujú. Ok. Y creo que también hay un video de formación de gradientes para que veamos esto de los gradientes. Ujú. Claro. ¿Sí? ¿Alguien Sí. más? Nada más dos preguntas. ¿Cómo? ¿No que eran cientos de preguntas? Ah, otra sí era es el del manual de Bayorrat, ¿verdad? ¿Cuál? La, los protocolos. Es que nada más hice una búsqueda rápida y me encontré el manual de Bayorrat justamente de Sí, CHT, Ceramic Hidroxiapatita. Sí, 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 son de ahí. ok, perfecto. Sí, porque ya vi, ya Ajá. sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. Sí, son de Biorat. Sí. Ok. Pero hay más marcas, ¿no? O sea, generalmente cualquier proveedor me puede dar algo de hidroxiapatita o cerámica de Claro, hidroxiapatita. sí hay varias marcas de hidroxiapatita, sí. Ok. Eso he querido ponerlo, pero no, no, no. Si tú haces una búsqueda y me das, la ponemos allí y firmamos tus diapositivas con tu nombre. Sí, ¿Eh? sí, está bien. Sale pues. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Ok. Si no hay más, vamos a ver la cromatografía de interacción hidrofóbica. Ujú. Cromatografía de interacción hidrofóbica. La cromatografía de interacción hidrofóbica es, como su nombre lo dice, es una interacción entre las zonas que no son hidrofílicas de las proteínas con zonas también no hidrofílicas de la columna. Entonces, si estamos trabajando en agua, pues las proteínas más hidrofóbicas se van a pegar a la columna hidrofóbica y las menos hidrofóbicas o las más hidrofílicas se van a ir con la fase móvil, ¿sí? Y entonces la separación depende de la hidrofobicidad de cada proteína. Ujú. Y en esta de interacción hidrofóbica es muy útil porque en general se mantiene la actividad biológica de las proteínas, aunque porque hay condiciones que son poco desnaturalizantes, ¿sí? Aunque hacen que las proteínas se pongan flojitas y cooperando, ¿sí? Ahorita les explico por qué. Entonces, pero en realidad no las están desnaturalizando, nada más están haciendo que sean menos apretaditas. Ujú. Pero no las alcanza a desnaturalizar. Ujú. Entonces, una proteína
una secuencia lineal, ¿sí? De residuos de aminoácidos. Y en esta tiene varias zonas. Las zonas que son rígidas, que son las alfa hélices, en donde hay vueltas así, 3, 4 aminoácidos dan la vuelta. Y no sé si me ven en el cuadrito. Vamos a poner aquí que me vean. Descartar. Aquí y chuc, chuc, chuc. Sí, yo también me veo. ¿Dónde están? Ventana. Es que no, lo que tengo que hacer es dejar de compartir, ¿verdad? Dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí me veo qué estoy haciendo. Entonces, vamos a decir que esto es una alfa hélice de proteínas. Mi brazo es una alfa hélice de proteínas, ¿sí? De proteína. Una alfa hélice de una parte de una proteína. Entonces tengo un aminoácido aquí hacia adentro, hidrofóbico, uno aquí hidrofílico, otro aquí hidrofílico, otro aquí hidrofóbico y después otro aquí que tiene una parte hidrofílica, otro hidrofílico y otro hidrofóbico, otro hidrofóbico, otro hidrofóbico y otro hidrofílico, ¿sí? Entonces, una alfa hélice puede ser anfifílica, o sea, por dentro hidrofóbica y por fuera hidrofílica, ¿sí? Y entonces, esta zona, que esta alfa hélice, puede estar aquí, ¿sí? Y esta zona de adentro es hidrofóbica y está recubierta, ¿sí? Hidrofóbica, bien hidrofóbica, y entonces el brazo la recubre y también se recubre, ¿ok? Así, chuc, chuc, estoy recubierto y entonces cuando estoy en solución acuosa o con sales, esta unión, ¿sí? Imagínense que tengo todo recubierto así con un chorro de brazos, está como pegado, está con esta, ajá, porque aquí debe haber hasta positivos y abajo negativos, y se pegan y sellan la zona hidrofóbica de adentro y por fuera está hidrofílica, ¿sí? Entonces, la proteína puede estar soluble porque por fuera siempre es hidrofílica y por dentro puede ser hidrofóbica. Puede tener algunas zonas que se abren, ¿sí? Así, pero entonces la parte de aquí también es hidrofílica para que entre agua y entren soluciones, pero al final se cierra y es hidrofóbica, ¿sí? Entonces, entonces, cuando las proteínas están en estado nativo, están bien apretaditas, ¿sí? Así apretaditas. ¿Se acuerdan qué les pasa cuando les poníamos sulfato de amonio? Cuando ponemos sulfato de amonio, se empiezan a robar el agua y los sulfatos y el amonio empiezan a interaccionar con estas zonas y lo que pasa es que al final empiezan a hacer que el sello se relaje. Se relaja el sello y las zonas hidrofóbicas de las proteínas empiezan a mostrarse. Y eso es muy terrible. ¿A poco a ustedes les gusta enseñar sus zonas hidrofóbicas? No, no. A nadie le gusta enseñar sus zonas hidrofóbicas, por eso inventamos la ropa, aparte por el frío, no nos gusta enseñar las zonas hidrofóbicas. Entonces, las zonas hidrofóbicas, aparte, no es que tengan mucha tendencia a juntarse, pero el agua hace que si hay zonas hidrofóbicas, pues terminan juntándose unas con otras
y entonces todas las proteínas empiezan a precipitar. Por eso precipitan con el sulfato de amonio. Si ocupamos concentraciones bajas de sulfato de amonio, por ejemplo, 1 molar de sulfato de amonio, solamente las proteínas se vuelven medio relajadas, enseñan zonas hidrofóbicas, pero todavía no se logran pegar esas zonas hidrofóbicas entre ellas, sino que tienen ahora, está abierta esa zona hidrofóbica y puede interaccionar con otras cosas hidrofóbicas. Y así se hace la cromatografía de interacción hidrofóbica, donde nosotros ponemos sulfato de amonio para abrir esa zona, se abre esa zona, y ahora la columna va a tener los mismos soportes de siempre, pero modificados con un grupo funcional hidrofóbico que puede ser un benceno, ¿sí? O una serie de carbonos como 4 carbonos pegados, o sea, un butilo, o un octilo, o 18, un decaoctano, ¿sí? Y entonces estas modificaciones hacen que una proteína que esté así como muy relajada, ¡pluc!, esas zonas entren a su zona hidrofóbica y la detienen. Ya no se puede salir. Entonces, aunque esa no es una interacción fuerte y como no hay fuerza real que estabilice esa unión hidrofóbica, pues al ratito se zafa y se clava en otra y se van clavando así y entonces disminuyen mucho su velocidad de ir en la cromatografía en esa columna hidrofóbica y entonces parece que están paradas, o sea, para efectos prácticos se paran, ¿no? Sobre todo si las ponemos en esa solución de alta concentración de sulfato de amonio, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a compartir pantalla otra vez. Y pasamos esto. Entonces, las moléculas que tienen regiones hidrofóbicas, bueno, hidrofílicas, hidrofóbicas, todas las proteínas tienen, y entonces, en un amortiguador con gran cantidad de sal, las zonas hidrofóbicas se muestran, ¿sí? Reduce la solvatación de las proteínas y la resina absorbe las regiones hidrofóbicas que quedan expuestas. Cuanto más hidrófoba es la molécula, ¿sí? Aquí esto está mal. Cuanto más hidrófoba es, más sal se necesita para... Ah, no es cierto. Sí, es cierto. Está bien. Esto no sé cómo borrarlo, pero, o sea, cuanto más hidrófoba es la molécula, menos sal se necesita para promover la unión. O sea, una proteína muy hidrofóbica con poca sal ya se está pegando a la columna, y una proteína menos hidrofóbica necesita más sal para realmente enseñar sus zonas hidrofóbicas y que se quede pegada. Entonces, aquí vamos a pensar la cromatografía, en lugar de ponerla en una solución con baja concentración de sal, como la hidroxiapatita y el intercambio iónico, aquí se tiene que poner en 1 molar de sulfato de amonio. Y entonces se debe usar un gradiente de sal decreciente, o sea, vamos a ir poniendo cada vez menos sal para eluir las muestras de la columna y van a ir saliendo en orden de hidrofobicidad creciente. O sea, las primeras son las menos hidrofóbicas y las últimas serán las más hidrofóbicas. Y la elusión también puede ser asistida o ayudada por algún
solvente orgánico muy suave a baja concentración o adicionando algún detergente al amortiguador de elusión, ¿sí? Y es algo complementario al intercambio iónico y a la de exclusión molecular. O sea, siempre que se hace una, bueno, yo les, cuando hicimos intercambio iónico, cuando uno conoce el intercambio iónico, bien y conoce uno la proteína, pues puede uno hacer muchos juegos ahí, cambiando tantitito el pH y cambiando un poquito el gradiente de sal, y hace uno prácticamente magia, ¿no? Pero en realidad cuando uno está tratando de purificar algo, es muy complicado hacer ese tipo de magias, ¿sí? Porque uno no conoce a la proteína y solamente cuando se conoce muy bien, pues ya se pueden hacer ese tipo de cosas de rápidamente nada más pensar, ay, le cambio tantito y ya sale. Y esto de purificar con intercambio iónico, en la vida real, o sea, con una sola columna y nada más cambiando un poquito el pH y el pH y el gradiente, pues no es muy común. O sea, eso no se hace muy comúnmente. Una regla escrita de la purificación de proteínas es que nunca debemos de utilizar en lo posible, ¿sí? A menos que sepamos que funciona muy bien, la misma, una técnica que utilice las mismas variantes, más bien las mismas variables de una proteína, ¿sí? Por ejemplo, si usamos exclusión molecular, y después intercambio iónico, pues lo normal es después usar eh, eh, ya sea, más bien es usar la interacción hidrofóbica, HCI. Entonces, en esos 3 pasos deberíamos ya, y si usamos antes la precipitación con sulfato de amonio, entonces vamos a tener una buena, oportunidad de que con esos 4 pasos, ajá, tengamos una proteína ya cerca del 100% de pureza, ¿no? Entonces, por eso es el complemento de esto. Y otra posibilidad es usar la de hidroxiapatita, ¿sí? Aunque les digo, la de hidroxiapatita, la mayoría de los laboratorios no les gusta usarla porque estamos en una época de resultados, ¿sí? Entonces, si hay que ponerse 3 semanas a montarla, dicen, no, mejor hasta aquí, hasta allá y ya. Y en eso ya llegó el anticuerpo y se acaba de purificar con anticuerpos y entonces las cosas se hacen muy rápido, muy rápido, muy rápido. Se tratan de hacer cada vez más rápido y cada vez a veces es menos divertido, pero bueno, tener resultados también es divertido, ¿no? Resultados positivos. Muy bien. Preguntas de intercambio de hidrofóbica. Preguntas de hidrofóbica, no hay preguntas de hidrofóbica. Sí, va a depender de cuántas zonas hidrofóbicas yo tenga en mi proteína. O sea, entre más grande, más zonas va a tener. Sí, O, ¿sí? bueno, regularmente sí. O sea, Mm, una proteína muy grande globular tiene muchas zonas hidrofóbicas. Ajá. ok, ok. Sí, ¿Por qué? depende Pues del tipo de proteína que voy a tener, ¿no? Debo de saber un sí, poquito sí, más sí es específico. muy grande, pero es más bien lineal como la titina, que es así como larga, pues va a tener zonas hidrofóbicas y zonas hidrofílicas, pero
la proporción de zonas hidrofóbicas es menos grande. En cambio, por ejemplo, la albúmina tiene 66,000 kilodaltones y es globular. Entonces tiene zonas muy hidrófobas, pero también tiene hoyos hidrofílicos. Entonces depende de la proteína. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, antes de hacer una HIC, puedo usar herramientas bioinformáticas para ver cómo es mi proteína y elegir qué cromatografía especializada, ¿no? Sí. Ok, vale. Este, lo que pasa, bueno, sí. Lo que pasa es que sí se puede. El problema es que si ya tienes toda esa información, de repente ya está mejor, guardas tus domingos y la compras purificada de alguien. Sí. Y si esta secuencia mejor la compro. Sí, suelta. Sí, o sea, depende. O sea, a veces uno es muy pobre, pero tiene ciertas herramientas y dices, voy a purificarla yo porque no tengo dinero y pues tengo tiempo. Ujú. Pero, pero bueno. A ver, esta se supone que va en otro lado, pero vamos a ver lo que es un gradiente. Bueno, espérate. Alto, alto. Entonces aquí le decimos que ponga subtítulos. Y aquí que haga la traducción al español. Al español. Después acá le decimos que... Ay, ¿dónde se pone compartir el audio de la computadora? Dejar el audio de
Doctor, no podemos escucharlos. No se escucha. No se escucha, profe. Profe, Creo que él tampoco nos escucha. uy, ¿y ahora cómo le hacemos? Señales de humo. Señales de humo. Profe, Alguien, es que no creo que nos vea, ¿verdad? A ver. profe. Si no nos escucha. Hola. Ahí está. Ah, Sí. Hola. perdón. Gracias por levantar la mano. Que yo estoy aquí hablando como loco. Ay, gracias, gracias, gracias. Entonces no me oyeron nada, ¿verdad? No, profe, no lo escuchamos. No. Perdón, perdón. No sé por qué, no sé cómo le hice para cortar el audio. El de el del video, ¿sí lo oyeron? ¿O nada más lo leyeron? Lo Eh, leímos. lo leímos. Yo no escuché nada. Ajá, lo leímos Ah, porque no se escuchó nada. perdón. Bueno, entonces, déjenme explicarles. Del video es para el gradiente. Ajá. El gradiente, que se hizo ahí no fue el mejor posible, pero da una muy buena idea de cómo hacer, mezclando dos soluciones, una ligera y una más concentrada, que en alguna parte quede, de lo más ligero a lo más concentrado, y así se puede hacer igualito, se hacen, bueno, parecidos, se hacen los gradientes en las cromatogramas. Si uno es pobre, puede hacerlo muy parecido a eso. Si uno es más pobre, puede usar una jeringa o dos vasos, manipulados ahí en el laboratorio de vidriería y hacerse sus gradientes. O hasta hacerlo por pasos, o sea, mezclar soluciones y en lugar de hacerlo continuo, se hace como escalones. Entonces, siempre hay una manera de poder resolver ese problema. Ujú. Entonces, eso fue por la pregunta del gradiente. Ahora, continuemos con que la proteína se va a pegar a la columna dependiendo de lo que tengamos ahí inmovilizado, del ligado inmovilizado. Ajá. Que puede ser una cadena alquilo, como ya les había dicho, o una arilo. Ujú. O un arilo, ¿sí? El alquilo es una cadena lineal, arilo es un benceno. Y el arilo puede mostrar comportamiento mixto, ¿sí? Porque hay interacciones aromáticas aparte de las hidrofóbicas. Y ¿cuál debemos usar? Pues es muy, no es, se determina empíricamente para la mayoría de las proteínas en este tipo de interacción hidrofóbica
de fase normal con alta sal. ¿Sí? Entonces, hay más unión de la proteína cuando el ligando tiene más sustituciones, ¿sí? Y las proteínas unidas en esas condiciones son difíciles de eludir debido a que se unen por muchos puntos. Entonces tampoco hay que, pues hay que saber exactamente qué queremos hacer y hacerlo. De todas maneras, los grupos que se usan, por ejemplo, son el alcohol octílico, ¿sí? Que tiene la zona hidrofóbica más una pequeña zona hidrofílica. Los grupos bencénicos, que este es aromático, y esta R puede ser lineal, se puede ser, aquí tenemos uno y por lo menos 2 carbones, pero podemos tener 4, 6, y después una amina, o algún otro, o un grupo alcohol, y después los hidrocarburos, que C4, C8, C18. Entonces, aquí está el silicio. Ajá, generalmente los hidrocarburos se pegan a silicio. Y aquí está el grupo silano, que es este de aquí. Ajá, y la cadena hidrocarbonada. Y la zona hidrofóbica se pega aquí así, ¿sí? De esta manera. Este es un compuesto no es una proteína, pero esto se parece a una tiroxina, y entonces, una tirosina, perdón, no una tiroxina, una tirosina, y los aminoácidos hidrofóbicos o los residuos de aminoácidos hidrofóbicos se colocan aquí y quedan adheridos. Otros grupos R, por ejemplo, se llama terbutilo, ¿sí? Vean cómo está aquí, está la resina, aquí hay unos OHs y hay un terbutilo hasta el final, que es la zona hidrofóbica, y aquí hay un grupo carbonilo aquí, carboxilo, perdón, o un grupo metilo. Y estos son los macroprep de Biorad. Están diseñados así y dicen que son muy buenos, pero bueno, depende para qué, cada quien los puede utilizar. Este es un cromatograma clásico de cromatografía hidrofóbica, en donde se pone, esto es el verde es la concentración de sulfato de amonio, que generalmente es 1 molar, por aquí abajo debe decir. No dice, pero aquí debe ser 1 molar y baja hasta 0 molar de sulfato de amonio en esta cantidad. Después vuelve a subir y para lavar, bueno, para reactivar, y vuelve a bajar para ver que ya no quedó nada. Entonces, el rojo es la actividad y el azul es la absorbancia. A ver. No sé. Bueno, y abajo está ahí está la electroforesis de esto, ¿no? Entonces, ya es una electroforesis de pocas proteínas. Y entonces tenemos aquí que se inyecta la proteína, y tenemos este pequeño pico de proteína no retenida. Y aquí, bueno, más bien este es el pico de inyección. Y hasta aquí tenemos esta es la 2I. Ajá. Toda esta es proteína no retenida, porque
está retrasada, muy retrasada, porque pues se pega, tiene zonas hidrofóbicas, pero no la detienen. Cuando empieza el gradiente, están las que sí realmente detienen, y entonces está la 2i y eh, la 3i, ¿sí? Bueno, la 2i, 2is y 3is. No sé por qué le pusieron así, pero bueno. Ajá. Y acá abajo podemos ver que la 2i va hasta aquí. Ajá. Es esta proteína de acá. Ajá. Después, la 2,2-is es esta proteína de acá. Ajá. Y la 2,3-is es esta proteína de acá. Entonces, entre las 2,3-is y las 2,2-is hay una diferencia de peso molecular, pero entre las 2,2-is y la 2,1-i, ajá, este podría ser una mezcla de las dos. Tenemos solamente hidrofobicidad, cambio en hidrofobicidad, ajá, pero no cambio en masa molecular. Por eso fue difícil, y además el cambio en la la masa molecular es poquitita, ¿sí? Por eso no se pudo separar por, por filtración en gel, porque salían todas juntas. En cambio ya, aquí sí se logró separar una I de 2is de 3is. Entonces, la verde es la conductividad eléctrica, o sea, los gradientes de sal pueden seguirse por la conductividad eléctrica. A más sal, más conductividad. Entonces, tenemos mucha conductividad y el gradiente va bajando la cantidad de sal, va bajando la cantidad de conductividad hasta la mínima conductividad del amortiguador, y después se hace esta otra subida de sal para ver si no otra cosa se despega o se vuelve a despegar al salir de aquí, ¿sí? Entonces, la cromatografía hidrofóbica es muy útil, es fácil de hacer, conserva la actividad enzimática, y las dos, pues se tienen dos curvas, dos cromatogramas, porque uno es la absorbencia a 220 y la azul es a 220 y la otra es a 280. Entonces, vean como a 220 absorbe mejor, pero si tenemos algún tipo de contaminante que no sea proteína, vamos a verlo opacado. En cambio, a 280 se ven solamente las proteínas, aunque sus picos sean más pequeñitos y dependan de la cantidad de aminoácidos aromáticos que tengan. Esto es la serie cautrópica o de Hofmeister, que en donde aumenta el efecto de salting in, pero bueno, el que se usa para salting in es el sodio, y aquí está el amonio, que se usa para precipitar. Aquí está el sulfato, que se usa para precipitar con el sulfato de amonio o con sodio, y los demás, ¿no? Bueno. Entonces, el pH sí afecta mucho en la unión de proteínas a la fase estacionaria, pero generalmente se utilizan pHs en esta de fase normal de 5 a 7, y tienen que estar amortiguados con fosfato de sodio o potasio, y la sal que se usa para el gradiente es el sulfato de amonio
desde 1, 1.2, 1.5, cuando mucho molar, hacia abajo, dependiendo de nuestra proteína. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, podemos aumentar la interacción hidrofóbica aumentando la temperatura, pero también nos arriesgamos a que se desnaturalice la proteína. Entonces, lo mejor es usarla a temperatura ambiente. Y generalmente no se usan los efectos de temperatura porque pues, es difícil a predecir lo que puede pasar. Y otra cosa también, cuando hacemos algo a temperatura ambiente, no siempre es lo mismo cuando se pasa a cuarto frío. Sin embargo, la interacción esta de hidrofóbica es la única cromatografía que, bueno, yo aconsejo hacerla a temperatura ambiente porque el sulfato de amonio hace que, más bien hace que la actividad enzimática se detenga. No se pierde, pero es difícil que una enzima se mantenga activa a una concentración de 1 molar de sulfato de amonio. Por eso de que las relaja, o sea, su estructura ya no está óptima para tener actividad enzimática. Entonces, hacerla esta a temperatura ambiente es bueno, aunque pues algunas gentes todo les gusta hacer en cuarto frío y cuando hay un cuarto frío, pues a veces hay que utilizarlo, ¿no? Muy bien, ahora sí, nos vamos a aquí y ¿cómo se llama? Protein Lab. En Protein Lab tenemos una fenilcefarosa y una octilcefarosa. La fenilcefarosa es un benceno pegado a la cefarosa y la octilcefarosa es un octano pegado a cefarosa, así como lo vimos en los esquemas, ¿sí? Entonces vamos a usar, ¿cuál quieren? Bueno, yo decido, ¿verdad? La fenilcefarosa, ok. Y dice que el gradiente de sal lo vamos a hacer desde 2 molar hasta 0 molar, ¿sí? Entonces le decimos que sí. Y nos dice, la actividad de tu enzima, o sea, de la proteína 1, no se afectó, pero el 16% de la proteína se precipitó en el buffer de inicio. Entonces quiere decir que mi enzima no se precipita a esa concentración y el 18% casi de las proteínas que están ahí, sí. Entonces descartamos el precipitado y continuamos, pues yo le puedo decir que sí o que no, les voy a decir que sí. Y veamos que todavía hay muchísimas proteínas por aquí. Vean qué bonito cromatograma. Hay muchas proteínas, hay una parte de las proteínas que no se pegó en la columna. Ajá, vamos a ver, anotar. A ver, la primera, primer pico, vean cómo está antes de que empiece el gradiente de alta a baja concentración. Entonces, esta proteína no se alcanzó a pegar a 2 molar de sulfato de amonio. Quiere decir que es muy hidrofílica y no se pegó a la columna. Entonces aquí tenemos un grupo de proteínas muy hidrofílicas y que no se pegaron a la columna. Después podemos decirle, ay, no,
que ensaye la actividad enzimática. Nuestra proteína está aquí, nuestra enzima. Ajá. Vamos a decirle que diluya las fracciones para verlas. Ajá. Vean, cada vez que se diluye, estos se hacen menos bonitos, ¿ven? Estos de este lado. Pero aquí podemos ver dónde está nuestra proteína. Ujú. Y podemos hacer una electroforesis en una dimensión y ver nuestra famosa fracción 20. Después vamos a ver aquí la 42. Después la 45. Después la 45. Después la 50. Después la 55. Después la 60. Después la 65. Después la 70. 75. 75. Nos pasamos a la 80. A la 85. Después aquí es la 99. Bueno. Esa no. Y la 110. Ajá. ¿Y qué vemos? Uy, qué bonito. Una electroforesis de muchas cosas. Entonces vamos a borrar todo, borramos esta. Ajá, y podemos aquí estampamos. Entonces vean cómo aquí, en la primera, ¿sí? Tenemos varias proteínas que son hidrofílicas y son de varios pesos moleculares, pero son hidrofílicas porque no se pegan a la columna. Después, a partir de la 42, tenemos nuestras proteínas y si hacemos el inmunoblot, entre la 45 y la 50, tenemos nuestro, aquí, esta es nuestra proteína y hay otra proteína del mismo peso molecular, ¿sí se ven? Pero tiene una hidrofobicidad mayor. Y esta última proteína es la más hidrofóbica. Qué bonito. Es muy bonito esto. Entonces, bueno. Entonces vayamos aquí ocultamos el gel y vamos a juntar las fracciones de la 44 a la 55. A ver, checamos. No. Vamos a hacer a la 52. A la 51. Sí, y aquí a la 45. No, aquí nos perdemos el pico, ¿ven? Entonces de este lado mejor le ponemos la 46 y de este la 52. ¿Sí me van siguiendo? Ah, no, no nos perdemos el pico. 50. A ver. 50. Ahí está. Aquí. Entonces vamos a perder un poco, pero a ver con quién. A ver, vamos a ver cuánto perdemos. 51. Checamos. No, este 50. Y este 47. Checamos. Ahí está. Ese me gusta más. Vean, estamos perdiendo esta parte de nuestra enzima y esta parte de nuestra enzima, pero estamos ganando en pureza.
Entonces vamos a ver qué onda con esto. Ok. Vean cómo perdimos 900 unidades. Entonces tenemos el 78%, pero enriquecimos 5.4. O sea, el enriquecimiento es proteína final entre la proteína inicial entre la final nos da 5.4. Las unidades iniciales entre las finales nos da que es el 78%. ¿Sí? Tenemos 78%. Y si hacemos de esto, todavía tenemos un montón de proteínas que tenemos que separar, ¿sí? De ella. Entonces, va a haber una tarea ya está una tarea de interacción hidrofóbica. Hay que leer las indicaciones y hacerla y entregarla. ¿Alguien ha tenido problemas? Bueno, preguntas primero. ¿Preguntas de interacción hidrofóbica? No, no. Todo bien aquí. ¿Todo bien por allá? Chicas, las chicas calladas que no pelan. Creo No, que sí. Claro que no, sí pelan. O creo que no. A ver, Frida, Maite, Karen, Jessie. Creo que no tengo preguntas. No, Jessie, despierta. no, no tengo No, preguntas. No por ahora. no por ahora. Bueno, está bien. Hagan o sea, tratan de anotar preguntas. Es lo más importante de esto. O sea, cuando ustedes logran generar preguntas, quiere decir que entendieron muy bien. Y no sientan pena, no hay preguntas tontas, ni tontos que hacen preguntas. Todo el que hace preguntas es inteligente. Los que se callan no sabemos porque están callados. Entonces, hay una tarea de intercambio ¿cómo se llama? De hidrofóbica, de interacción hidrofóbica. Y tiene alguna pregunta, bueno, ya me dijeron que no. Entonces, pues ahí nos vemos, chicos. ¿Qué les pareció? Ahora sí ya recuperé mi compu y ya le puse, ya me puse en mi lugar con mi librero atrás, bien bonito. Y prendí mis luces, que se me olvidó prenderlas la clase pasada y me veía todo oscuro, pero ahora sí me están viendo. Entonces, ya vamos a dejar de hacer esto y la grabación la paramos. ¿Sí?